Continuando con el borrador para el trabajo final del diplomado en Derecho Internacional Humanitario, llego acá a una parte que lo subtitulé Vivencias del conflicto armado interno, inteligencia y operaciones psicológicas. Una primera parte como supuestos generales. Aunque las operaciones psicológicas y la inteligencia, ciclo de recolección y análisis de la información, pueden tener una historia tan vieja y extensa como la guerra misma que vive con ellas en relación simbiótica, es posible, particularizando en la historia colombiana, discriminar y hablar de una de sus etapas iniciada con la puesta en marcha de la Guerra Fría, reconocida y bautizada en Colombia al iniciarse la década de los 60, y la cual, no obstante el desmoronamiento de uno de los polos del conflicto, el llamado sistema socialista mundial, comunismo internacional, hecho ostensible a partir de 1989, sigue produciendo efectos dramáticos en este país suramericano. Dicha etapa se caracteriza por la puesta en práctica de una serie de doctrinas e instrucciones en materia de operaciones psicológicas que bien merecen ser calificadas de perversas, analizadas a la luz de los fundamentos y criterios del derecho internacional humanitario. Para emplear la terminología apropiada, verdaderas doctrinas e instrucciones para la perfidia, que no precisamente para el desarrollo de los permitidos estratagemas evidenciables en la lectura de uno cualquiera de ellos. Para este evento, el FM 33-5 Spanish, Reglamento para el Servicio del Ministerio del Ejército, Operaciones Psicológicas. Comillas. Si estos programas han fracasado, puede hacerse necesario tomar una medida más agresiva en forma de trato áspero o aún secuestros. El secuestro y el trato áspero de paisanos enemigos principales puede debilitar la creencia de los colaboradores en la fortaleza y poder de sus fuerzas militares. Este acercamiento, repleto de propaganda y peligros políticos, debe usarse solo después de que todos los otros medios de llamamiento han fracasado. Cierra comillas. Tal tipo de normas que hoy, mediados de julio de 1997, probablemente no tienen validez en el propio país de origen, los Estados Unidos de Norteamérica, muy probablemente produjeron sus efectos en los medios castrenses y policivos de sus aliados en la guerra hemisférica contra el comunismo internacional, y que en su momento las tuvieron como referencias para su propio proceso de calificación y preparación para el oficio de la guerra. En lo sustancial, las bases político-estatales para la recepción de tales doctrinas y manuales de instrucción para su aplicación se encontraban dadas en Colombia. Dichas bases las describe con claridad y precisión especial el general en retiro Fernando Landazábal Reyes en el libro titulado Factores de Violencia. Ese es un texto que ya he mencionado en otras oportunidades dentro de los insumos para esta tesis en la maestría de Derecho Internacional, de Derecho Penal Internacional. No voy a repetir entonces aquí los conceptos de el general Fernando Landazábal Reyes. La realidad es que lo que hemos planteado de él, pues de parte del general Fernando Landazábal Reyes, tiene un peso fundamental al poderse decir inclusive que se trata de una confesión de parte de cómo los ejércitos de América Latina se pasaron por la faja las constituciones de estos países para atender los requerimientos de la llamada defensa hemisférica.
Decía además acá en estas notas de cómo tuvo una concreción estratégica toda esta problemática de carácter internacional y se protocoliza en un informe remitido al señor comandante de la Brigada de Institutos Militares, Brigadier General Rafael Navas Pardo, en un informe que, pues, sin fecha, aunque determinable, consultando pues el momento en que este general Navas Pardo estuvo al frente de la Brigada de Institutos Militares y que quedó expresado dicho informe en los siguientes términos, comillas: la propaganda estatal no está debidamente organizada y comete errores psicológicos de magnitud. Si bien se mantiene con cierta gallardía en escaramuzas parciales de orden táctico, empero sin obedecer a una estrategia bien estudiada. Los únicos puntos en los cuales no se vislumbra una visión clara, aunque en este u otro trabajo se llegan a tocar al margen, es el carácter eminentemente anticomunista de la lucha por librar y la posición estratégica clave que ocupa Colombia en el continente. En otras palabras, esto va desmontando pues la idea corriente de que aquí hemos tenido un conflicto armado interno, independiente de lo que se ha presentado a nivel global. Bueno, un caso dramático de cosificación, deshumanización en el desarrollo de una operación de inteligencia militar. Las concepciones que han enmarcado el desarrollo de la guerra en la cuarta esfera sobre los habitantes en el territorio colombiano han afectado no tanto a los principales actores armados dentro de ese conflicto armado, sino, como ya lo he expresado reiteradamente, de una manera bien dramática a la población civil. Una sola pieza del rompecabezas, que fue una de esas operaciones la cual tuve oportunidad de conocer directamente en buena parte en cuanto a su desarrollo, fue la operación Cerro Azul Tío López, y que sirve para ilustrar y sustentar en datos de la experiencia lo aquí afirmado. En el cuerpo del trabajo final para esta maestría reproduciré algunos de los documentos derivados de o tomados de el expediente que se construyó para la celebración de un consejo de guerra en la cuarta brigada contra el quinto frente de las FARC. El caso es el de un profesional de la medicina, reclutado e involucrado por una unidad militar, aprovechando su afición al consumo de psicotrópicos ilegales y condicionado por el mando militar a negociar su problema por su colaboración en el desarrollo de dicha operación de inteligencia. Independiente de todo lo que el caso puede interesar y significar en el marco de las normas del derecho internacional humanitario que versan sobre el personal sanitario, la indagatoria a la cual asistí refleja lo que del valor humanidad inspirador del derecho internacional humanitario se compromete en este tipo de acciones que no han sido poco frecuentes en el curso del conflicto armado colombiano. Voy a reproducir una parte de la indagatoria, pero a ello me referiré en otro momento cuando voy a compartir pues uno de los trabajos que tuve oportunidad de presentar en una conferencia o seminario organizado por la Asociación Colombiana de las Facultades de Medicina, y donde traté la problemática del médico frente al conflicto armado interno. Leo pues de la indagatoria lo siguiente. Contestó, esto es parte de la indagatoria. Bueno, en el transcurso de las declaraciones en el batallón Voltígeros,
luego de haber yo declarado todo lo que sabía acerca de lo que se me preguntó sobre los motivos de mi detención, el comandante me planteó que en el caso de que yo brindase colaboración al ejército, suministrando mayores informes o consiguiéndolos sobre la actividad de los grupos guerrilleros, se entraría a trabajar en una especie de pacto de caballeros, donde mi nombre no aparecería, y se me brindaría a la vez la protección del caso. Fue así como en virtud de lo anterior se llegó a un acuerdo básicamente con la promesa de que si yo realizaba el trabajo en mención, mi problema o las circunstancias por las cuales estaba atravesando y me traían graves consecuencias quedaba subsanado. Y fue así como decía antes que se elaboró un programa de trabajo, programa que se desarrolló en Apartadó, Currulao y Turbo. Como métodos de trabajo se plantearon la información que se pudiera recoger mediante la consulta particular, mediante informaciones de otras personas de la población conocidas y vinculadas a movimientos como el de la UNO, o sea, la Unión Nacional de Oposición. Se me autorizó para ofrecer compensaciones económicas cuando el caso lo requiriera. Se acordó finalmente que se avisara que los servicios médicos del doctor Ateortúa estaban en plena disposición de los grupos guerrilleros cuando lo necesitaran, con el fin que fuese yo a visitar la zona donde estuviesen ubicados para dar aviso al ejército y finalmente disponer en el consultorio de un tipo de anestesia general para usarla en el caso de que llegase cualquier guerrillero a consulta médica y mediante la acción de la anestesia, que se denomina quetalar, poder disponer de tiempo para avisar. El programa se cumplió en Apartadó con el primero de los comandantes, cuyo nombre no recuerdo. Siguió Currulao. Al final de esa etapa, uno de los comandantes me dio las felicitaciones por el éxito del trabajo. Esto estaba en el folio 98 del expediente, que debe reposar en los archivos de la Auditoría de Guerra de la Cuarta Brigada en la ciudad de Medellín, si no es que lo han quemado y ha desaparecido.